recordarles pues que ustedes saben que estas clases están siendo grabadas, entonces van a ser subidas a la plataforma. Si ustedes desean visualizarlas, basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver las veces que ustedes crean conveniente, ¿sí? Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Como siempre, recordándoles cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que puedan tener, simplemente me lo hagan saber, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder empezar ya con el desarrollo de lo que es nuestro tema. Muy bien. ¿Pueden observar mi pantalla, por favor? ¿Se puede observar mi pantalla? ¿Me confirman? Por favor, me confirman si se puede observar mi pantalla. Sí, Miss. Sí, se observa. Sí, profesora, sí se observa. Bien, entonces vamos a continuar. A ver, un ratito, por favor. Voy a cargar mi laptop. Me parece que está a punto de bajarse la batería. Muy bien, entonces, ya sabemos, el área, el curso es el curso más bonito, el curso de matemática. Vamos a continuar trabajando lo que son los números decimales. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, gustosos de poder apoyarlos. ¿Sí? Cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, estoy gustosa de poder absolver esas dudas. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros estábamos hablando ya acerca de lo que eran los números decimales. Dijimos que los números decimales son aquellos números que constaban de dos partes, ¿verdad? Tenían una parte entera, que era antes de lo que es la coma, y pues la parte decimal que estaba después de la coma. Los números decimales, como tenían dos partes, pues se encontraban separados por una coma o un punto decimal, ¿verdad? Si yo tengo 21, por decir 14, esto es un número decimal, lo de acá es la parte entera y lo de acá era la parte decimal, ¿cierto? Están separados en este caso por lo que es la coma, están separados por la coma. Entonces, eso era un número decimal. Cuando nosotros hablamos de los números decimales, la clase pasada realizamos netamente dos operaciones, lo que era la suma y lo que era restar decimales, ¿verdad? Tanto en la suma como en la resta, dijimos, la única condición era pues que nuestras comas deberían coincidir, es decir, debían estar en la misma columna. ¿Cierto? La coma, tanto para sumar decimales o restar decimales, la coma en la misma columna, ¿verdad? Si yo tenía, por decir, 31,14 más 6,234 más 123,2, ¿sí? Si me piden sumar, lo que hacíamos era ordenarlo en forma vertical de arriba a abajo, y es más, las comas ya lo poníamos incluso por adelantado, porque eso era lo más importante, que las comas tenían que coincidir en la misma columna, ¿verdad? Y luego ubicábamos, pues la parte entera acá es 31, la parte decimal es 14. Para el siguiente, la parte entera solamente tenemos 6 y la parte decimal tenemos 2, 3, 4, ¿cierto? Para la siguiente tenemos en la parte entera 123, 3, 2 y el 1, y en la parte decimal simplemente teníamos al número 2, ¿verdad? Y hacíamos una suma normal, ¿cierto? Una suma normal. Entonces, cada uno pues con los números que coincidan en su dirección. Este 4, por decir, no hay con qué sumar, sigue siendo 4, ¿cierto? Para la otra columna, 4 más 3, esto es 7. Para la siguiente columna, 2 más 2, 4 y 1, 5. La coma hasta el resultado en la misma columna, ¿verdad? Para el siguiente, 6, 3, 9 y 1, 10, poníamos el 0, llevábamos 1. 3 más 2, 5 y 1 que hemos llevado, 6. Y el 1, como no hay con qué sumar, también poníamos de frente el 1.
Entonces el resultado 160 enteros, 574 milésimos, ¿verdad? Porque también hicimos la lectura de lo que era la parte decimal, pues de los números decimales. Si teníamos un decimal eran décimos, si teníamos dos decimales centésimos, si teníamos tres decimales milésimos, cuatro decimales 10 milésimos, ¿cierto? Entonces, de esa manera nosotros hacíamos la operación de lo que era la adición. Ahora, para lo que era la sustracción, es decir, la resta de decimales, incluso vimos tres casos, ¿verdad? Vimos tres casos. El primer caso era cuando nosotros teníamos números completos, y a mí me decían restar 62,28, por decir, menos 14,12, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo en forma vertical, 62,28 menos, porque la resta va a ser más sencillo. También acá las comas tienen que coincidir, ¿cierto? En la parte decimal tenemos 12 y en la parte entera teníamos 14, ¿verdad? Y hacíamos una resta normal. 8 menos 2, esto es 6. 2 menos 1, esto es 1. La coma está el resultado en la misma columna. 2 menos 4 no podemos restar, nos prestamos 1, ¿cierto? 12 menos 4, esto es 8. Este vecino, como nos había prestado 1, pues se quedó con 1 menos, que ahora sería 5. Y 5 menos 1, esto era 4, ¿verdad? Incluso yo les recomendé, por decir, cuando estábamos trabajando con decimales, para poder estar seguros de nuestro resultado, que lo comprobáramos. ¿Y cómo se comprueba? Sumando estos dos. La suma de estos dos nos tiene que dar pues este número que está arriba, que teníamos al principio, ¿verdad? Vamos a ver. 2 más 6 es 8. 1 más 1, esto es 2. La coma también hasta la comprobación en la misma columna, porque prácticamente estamos sumando decimales. 4 y 8, esto es 12, va 1, 4 más 1, 5 y 1, 6, 62,28, y eso es lo que teníamos inicialmente. Entonces, si eso coincide, quiere decir pues que nuestro desarrollo, el resultado es correcto, ¿verdad? Es correcto. Ese era el primer caso. El segundo caso era cuando nos faltaba algún número, pero abajo, ¿verdad? Si yo tenía, por decir, 72,86, menos, simplemente me piden 6,4, por decir, me piden restar. Igual las comas en la misma columna vamos a ordenarlo en forma vertical, ¿verdad? Acá tenemos 72 y en la parte decimal pues tenemos 86. A este número, dice, le vamos a quitar 6,4. La parte entera es 6 debajo unidad, debajo de unidad, y el 4 es décimo debajo de décimo, ¿cierto? Entonces yo veo acá que en este ejercicio me faltan números, pero abajo, ¿cierto? Abajo. Entonces digo, 6 no hay con qué restar. ¿Lo puedo agregar el 0? Sí, lo puedo agregar el 0, pero no me afecta absolutamente en nada o no me cambia mi resultado en nada, porque 6 menos 0 sigue siendo 6. Y si no le pongo el 0, el 6 con qué restar sigue siendo 6, ¿verdad? El 8 menos 4, esto es 4. La coma hasta el resultado en la misma columna. 2 menos 6 no se puede, me voy a prestarme 1 y acá tendría 12. 12 menos 6, esto es 6, ¿cierto? Este vecino, pues como me prestó 1, obviamente es que se quedó con 1 menos, en este caso sería 6. Y 6, como no hay con qué restar, pues sigue siendo 6 para el resultado. Entonces, 66,46 sería nuestra respuesta, ¿verdad? Quizás algunos quieren comprobar para estar seguros, para cerciorarnos si ese resultado es correcto o no. Sumamos estos dos, recordemos que nos tiene que dar el valor de 72,86 la suma, ¿sí? Sumamos estos dos. 0 más 6 es 6. 4 más 4 es 8. La coma hasta la comprobación en la misma columna. 6 más 6 es 12. Ponemos el 2, va 1. 6 y 1 que hemos llevado, 7. 72,86 y eso es lo que teníamos acá, 72,86. Por lo tanto, esos resultados son correctos, ¿verdad? Y el último caso de lo que era la sustracción, pues es cuando nos faltaban números
pero nos faltaban números en la parte de arriba, ¿verdad? Era en la parte de arriba, ¿cierto? Y cuando eso sucedía, pues ahí sí dijimos que necesariamente se tenía que agregar el 0, ¿verdad? Necesariamente, obligadamente, obligatoriamente. Por decir a mí me dicen 941,28 resta lo menos a 32,427. Me piden restar. Incluso lo puedo agregar un número más. 4,272. Me piden restar. Muy bien, entonces lo voy a ordenar en forma vertical. 941, la parte entera, coma 28. 28. A este número lo voy a restar. ¿Sí? Lo voy a restar. Las comas en la misma columna. Acá tendríamos 32, unidad debajo de unidad, decena debajo de decena. La parte decimal, acá tengo 4 décimos, centésimos, milésimos, incluso llega hasta el 10 milésimos porque tiene 4 decimales. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer la resta. Si nosotros nos fijamos para este ejercicio, a mí me faltan números, pero me faltan arriba, porque fíjate, el 2 no hay de qué quitarlo el 2. El 7 no puedo quitarle de nada. Entonces, para ambos casos tengo que agregar el 0. Tengo que agregar el 0. Y digo, 0 menos 2 no puedo restar, porque 0 pues es nada. ¿Cómo le voy a quitar a ese nada 2? ¿Verdad? Entonces tengo que prestarme desde acá 1 para que se convierta en 10. De este 10 me tengo que prestar 1 para que se convierta en 10, ¿verdad? Ahora tengo 10 menos 2, esto es 8. Esto es 8, ¿cierto? Este me había prestado, era 10, pero como me prestó 1, pues ahora se convirtió en 1 menos, que es 9. 9 menos 7, eso es 2, ¿cierto? Este 8 me prestó 1 para que esos ceros sean 10, entonces este 8 se quedó en 7. 1 menos. 7 menos 2, eso es 5. ¿Cierto? Acá yo tengo 2 menos 4, no puedo restar, me tengo que prestar, ¿verdad? Y se convirtió en 12. 12 menos 4, eso es 8. La coma hasta el resultado en la misma columna. Este 1, como me había prestado 1, pues ya se quedó en 0, ¿verdad? Porque me dio todo. 0 menos 2, no puedo restar, me tengo que prestar 1. 10 menos 2, esto es 8. Este 4, como me había prestado 1, pues ahora se quedó en 3. Y 3 menos 3, eso es 0. Y acá me falta un número abajo. Pero cuando me falta el número abajo, ¿lo puedo poner 0 o no lo puedo poner 0? Porque no me va a afectar absolutamente en nada. 9 no hay con qué restar, entonces sigue siendo 9. ¿Cierto? Entonces, eso sería el resultado. Vamos a corroborar si es correcto o no, quizás, nuestro resultado sumando estos dos, ¿verdad? Sumando estos dos. Vamos a sumar y el resultado tiene que ser, pues, el 941,28. Eso es lo que nos tiene que dar. Muy bien. 2 más 8, esto es 10, ponemos el 0, va 1, 7 más 2, 9, y 1 que hemos llevado, 10, ponemos el 0, va 1, 2 más 5 es 7, más 1 que hemos llevado, esto da 8, 4 más 8, eso es 12, ponemos el 2, llevamos 1, la coma hasta la comprobación, 2 más 8 es 10, y 1 que hemos llevado, eso es 11, va 1, 3 más 0 es 3, más 1 que hemos llevado, 4, y finalmente, pues 9, no hay con qué sumar, sigue siendo 9. 941,28 y el 00 que nosotros hemos agregado también, por lo tanto, eso sería nuestro resultado. Correcto, ¿verdad? Es correcto. Entonces, acá estamos recordando lo que son los 3 casos de la sustracción de lo que son números decimales. En el primer caso, cuando tenemos números completos, es decir, hacemos una resta normal, restamos de lo que es arriba, cuánto le vamos a quitar, ¿verdad? Y la coma en la misma columna hasta el resultado. En el segundo caso era cuando nos faltaban números abajo, es decir, si yo tenía una cantidad, pero me daban una cantidad menos para yo quitar. Entonces ahí no hay problema, ¿cierto? No hay problema. Lo puedo agregar el ser con ceros, los espacios
en blancos abajo, sí, lo puedo agregar con 0, o caso contrario también no lo puedo agregar con 0 y lo dejo así, porque no me va a afectar absolutamente nada para el resultado. Y este tercer caso es cuando nos faltan números arriba, que acá sí necesariamente, obligatoriamente, tenemos que agregar y tenemos que rellenar con 0 para nosotros poder obtener un resultado. Porque acá no puedo decir, no tengo número menos 2, pues sigue siendo 2. No, ahí no funciona, ¿sí? Necesariamente se tiene que agregar con ceros porque esos ceros se van a convertir en 10. Y 10, vamos a tener que quitarle menos el número que nos pida, ¿sí? Muy bien, eso era lo que es la clase pasada. Estoy recordando nada más la adición y la sustracción de lo que son los números decimales. Pero nuestro tema del día de hoy es la multiplicación y la división también, ¿sí? Multiplicación y división de lo que son números decimales. Vamos a empezar con la primera, que es multiplicación de un número decimal por otro número decimal. Para nosotros multiplicar números decimales con otro número decimal, dice, se debe multiplicar cada una de las cifras y sumar, pues, en caso necesario. Finalmente, debemos encontrar la cantidad de decimales, las cuales deben coincidir con el total de decimales del resultado. Los decimales se cuentan de derecha a izquierda. Estamos de derecha a izquierda. Entonces, por decir yo voy a multiplicar decimales, para nosotros multiplicar decimales les voy a enseñar dos casos. El primer caso es cuando vamos a multiplicar por 10, por 10, por 100, por 100, por 1000, por 1000, por 1000, etcétera, etcétera. Es decir, por el 1 y los ceros. Ojo, el 1 y los ceros. Entonces, cuando yo voy a multiplicar por el 1 y los ceros, ¿qué es lo que va a pasar? Es un caso muy sencillo. Un momentito, voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay alguien que está a la espera. A ver. Hola. Ah, ya salió. Ya, igual. Siempre les espero, les doy unos minutos. Por favor, traten de ingresar a la hora puntual, porque si no tengo que estar, pues todavía dejando de compartir pantalla y todo eso. Ya no me espero. Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces decíamos, cuando nosotros vamos a multiplicar decimales, vamos a tener dos casos. En este primer caso era cuando nosotros vamos a hacer la multiplicación por 10, por 100, por 1000, puede ser 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. El 1 y los ceros, el 1 y los ceros. Cuando nosotros tenemos este caso es muy sencillo hacer la multiplicación de los decimales, porque lo único que vamos a hacer pues es jugar con los ceros, vamos a correr los ceros. Si a mí me dicen, por decir un ejemplo, 32,25, me piden multiplicar por 10. Esto es muy sencillo, porque simplemente yo me tengo que fijar acá en el número que me están multiplicando, en este caso es por 10, tengo un solo cero, 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta coma que está acá ubicada tiene que correr un espacio a la derecha. Un espacio a la derecha. Entonces tendría 32,2, recién vendría la coma y acá viene el 5. Entonces, cuando nosotros vemos la multiplicación por estos números, por estas potencias de 10, pues es sencillo. Simplemente es jugar con las comas, ¿sí? Si a mí me dicen, por decir, 12,134, me piden multiplicar, por decir, por 100, entonces digo, ¿cuántos espacios a la derecha tendrá que correr mi coma? Eso me indica la cantidad de ceros. En este caso me está diciendo, como tengo dos ceros, que esta coma va a correr dos espacios a la derecha. Sería entonces como
tendríamos un espacio acá al 1 y 2 espacios al 3, ¿verdad? Entonces, en el resultado, la coma estaría ubicado ya no donde está ahora, sino dentro entre el 3 y el 4. Y eso sería la respuesta. ¿Qué pasaría si a mí me dicen, por decir 6,21, multiplícalo por 100? 6,21 multiplícalo por 100. Ah, ya, pues la coma tiene que correr 2 espacios a la derecha, ¿cierto? Y si corre 2 espacios a la derecha, justo va a llegar al último. Y eso ya se convertiría incluso en un número entero, 621. Ya no llevaría ni siquiera la coma, ¿cierto? ¿Qué pasaría si a mí me dicen, por decir, 11, un ejemplo, 11,6, multiplícalo por 1000? Multiplícalo por 1000. Ah, ya, entonces yo veo que esta coma tiene que correr 3 espacios a la derecha, porque tengo 3 ceros, ¿cierto? Va a correr 3 espacios a la derecha. ¿Por qué? Porque hay 3 ceros, 1, 2, 3. Pero fíjense acá, solamente tengo para que corra un espacio, porque solamente tengo el 6. Entonces digo, si por este 0 yo canjeo el 6, por este 0 ya no hay que canjear, entonces le agrego 0. Por este 0 no hay que canjear, entonces le agrego con 0. Y la respuesta sería 11,600. 11,600. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que está alguien a la espera, ahora sí. Ya está. Ya está. Nuevamente entonces les comparto pantalla para poder continuar pues con lo que son nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos decimales y nos piden hacer la multiplicación por 10, por 100, por 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etcétera, el 1 y la cantidad sea de ceros, pues simplemente es correr la coma tanto como nos indiquen la cantidad de ceros que tengamos, ¿sí? Tanto como los ceros que tengamos. Y si por ahí me faltan, pues lo agregamos con ceros, ¿sí? Lo agregamos con ceros. Muy bien, a ver, un ratito más voy a dejar de compartir. Ya está. Tampoco quiero dejarlos algunos porque sé que a veces tienen dificultades, entonces necesitamos que estén en clases. Ya está, ahora sí. Nuevamente les comparto pantalla entonces para poder pues proseguir. ¿Sí? Entonces, en este primer caso, como les digo, es súper, súper sencillo. Vamos con el segundo caso. Profesora, buenas tardes. Ya puede ingresar, ¿Cómo profesora. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Ahora, en este segundo caso, es cuando ya nosotros vamos a multiplicar, ¿sí? Pues decimal por decimal, decimal por decimal. ¿Qué quiere decir? Si a mí me dicen por decir 12,3 multiplica, a ver, en primer lugar les voy a multiplicar primero por un número entero, ¿sí? Si a mí me dicen 12,3 multiplica por 5, pues vamos a hacer una multiplicación normal, ¿eh? Los decimales son igualitos como si no, al final simplemente tiene que aparecer la coma. Lo voy a ordenar en forma vertical para poder multiplicar, ¿sí? En forma vertical. Y hacemos una multiplicación normal. 5 por 3, eso es 15. Ponemos el 5, llevamos 1, ¿verdad? 5 por 2 es 10, más 1 que hemos llevado es 11. Ponemos el 1, llevamos 1. 5 por 1 es 5, más 1 que hemos llevado 6. Ahora, ¿cómo saber dónde está la coma? Porque si aparece un decimal acá, obviamente que el resultado también tiene que ser un decimal, ¿cierto? Entonces, ¿qué me indica dónde voy a poner la coma? Lo que me indica para yo ubicar la coma es cuántos decimales tengo en total en este ejercicio. Entonces, si yo me fijo acá, solamente arriba tengo un decimal, que es el número 3, porque abajo no tengo ningún decimal, ¿verdad? Solamente está el 5 es un número entero. Entonces, como solamente tengo un número decimal, voy a empezar a contar de derecha a izquierda, es decir, de acá hacia allá, un espacio, porque tengo un solo decimal. Entonces, un espacio, pues solamente sería acá. Entonces, 12,3 por 5, el resultado es 61,5.
¿sí? 61,5. Lo vamos a entender un poquito más cuando vamos a multiplicar decimal por decimal, que ahora lo vamos a hacer. Si a mí me piden multiplicar, por decir un ejemplo, 23,4, me piden multiplicar por 1,2. Decimal por decimal, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenarlo en forma vertical, una multiplicación normal, la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Porque cuando nos hablan de multiplicar, pues es fácil, ¿verdad? El 2 acá. Ojo, en la multiplicación las comas me pueden coincidir quizás en la misma columna o no me pueden coincidir. Para la multiplicación no es requisito que las comas estén en la misma columna. Si coinciden, a buena hora. Si no coinciden, igual. ¿Estamos? Entonces, en la multiplicación no es necesario que las comas coincidan. En este caso sí me coinciden, están en la misma columna, pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y vamos a hacer la multiplicación normal, 2 por 4, eso es 8. Es más, me olvido de la coma acá. 2 por 3, eso es 6. Y 2 por 2, eso es 4. 1 por 4, eso es 4. 1 por 3, eso es 3. Y 1 por 2, eso es 2. Una multiplicación normal. 8, ¿verdad? 8. 6 más 4, esto es 10, va 1. 4 más 3, 7 y 1 que hemos llevado, esto es 8. Y finalmente el número 2. Pero algunos estarán preguntando, si estamos multiplicando decimal por decimal, el resultado tiene que ser otro decimal, ¿verdad? Entonces, ahora sí, voy a utilizar la coma y para poder saber dónde voy a ubicar, lo único que tengo que hacer es fijarme en mi ejercicio. Y voy a contar cuántos decimales tengo en total. A ver, decimales ya sabemos es después de la coma, los números después de la coma. En el caso del 23,4 solamente hay un decimal, que es el número 4. El 1,2 hay un solo decimal, que es el número 2. Entonces, en total hay 2 decimales, ¿verdad? Uno arriba y uno abajo, 2 decimales. Voy a empezar a contar de derecha a izquierda 2 números, 2 espacios. Entonces digo, 1 acá y 2 acá. Por lo tanto, la coma decimal se tiene que ubicar acá, entre el 8 y el 0. Y la respuesta pues es 28,8. 28,8, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo 135, por decir, coma, 121? Vamos a hacer una multiplicación un poco larga, por 2,3. Supongamos, por 2,3. Lo primero que vamos a hacer, vuelvo a repetir, pues es ordenarlo en forma vertical. 135,121 por 2,3. Ah, pues el 3 al último tiene que ir, la coma acá y acá viene el 2. Fíjense en este ejercicio, la coma no me coincide, no está en la misma columna, pero eso no importa. Eso no me va a afectar absolutamente en nada. Si las comas, vuelvo a repetir, coinciden a buena hora y si no coinciden, igual a buena hora. No nos va a afectar. Hacemos una multiplicación normal. 3 por 1, esto es 3. 3 por 2, eso es 6. 3 por 1, eso es 3. Me olvido de la coma. 3 por 5, eso es 15. Va 1. 3 por 3, 9 y 1 que hemos llevado, 10. Pongo el 0, va 1. 3 por 1, 3 y 1 que hemos llevado, eso es 4. ¿Cierto? Ya terminé con el 3, ahora con el 2. 2 por 1, eso es 2. 2 por 2, eso es 4. 2 por 1, eso es 2. Me olvido de la coma. 2 por 5, 10. Pongo el 0, llevo 1. 2 por 3, 6. Y 1 que he llevado, 7. Y 2 por 1, esto es 2. No hay más que multiplicar, entonces lo único que voy a hacer es sumar 3. 6 más 2, esto es 8. 3 más 4, esto es 7. 5 más 2, esto es 7. 0 más 0 sigue siendo 0. 4 más 7, esto es 11. Va 1. 2 más 1 que hemos llevado, 3. Ahora, para poder ubicar la coma decimal, tenemos que contar la cantidad de decimales. Fíjense, en la parte de arriba tengo 3 decimales, el 1, el 2 y el 1. Hay 3 decimales. Y en la parte de abajo hay un decimal, que es el número 3. Entonces, en total tenemos 4 decimales, ¿verdad? Arriba 3 y abajo 1, que en total hacen 4 decimales. Entonces, vamos a empezar a contar acá.
4 números, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la coma decimal se ubicará entre el 0 y el 7. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. ¿Sí? De esa manera se hace la multiplicación. Cuando nos da multiplicación por 10, por 100, por 1000, simplemente es correr comas a la derecha. Cuando nos dan la multiplicación, en este segundo caso, pues me pueden dar decimal por un número entero, simplemente multiplico normal y cuento cuántos decimales hay. De acuerdo a esa cantidad, voy a correr de derecha a izquierda los números de acuerdo a la cantidad de decimales y ubico mi coma decimal. ¿Estamos? Muy bien, eso es la multiplicación. Eso es la multiplicación. Vamos a ahondar y profundizar un poquito más en lo que es la división con decimales. Dentro de lo que es la división con decimales, vamos a ver 4 casos de poder dividir decimales, ¿sí? 4 casos. El primer caso es cuando nosotros vamos a dividir, ahora ya no voy a multiplicar, sino ahora voy a dividir entre 10, voy a dividir entre 100, voy a dividir entre 1000 y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entre el 1 y los ceros. Entre el 1 y los ceros. Ustedes saben que la multiplicación y la división son operaciones muy contrarias. Son opuestas. Son opuestas. Entonces digo, por decir a mí me dicen un ejemplo, 25,3 divide entre 10. Divide entre 10. Recuerden que en la multiplicación la coma corríamos a la derecha. Ahora en la división la coma vamos a correr, pero a la izquierda. Y lo vamos a hallar directamente. Yo acá veo el número 10, ¿cierto? Y el 10 pues solamente tiene un 0. ¿Qué quiere decir? Que esta coma que está acá se tiene que mover solamente un espacio, pero ahora a la izquierda. Entonces, directamente la respuesta acá, si la coma se mueve a la izquierda un espacio, ahora la coma pues estaría ubicada entre el 2 y el 5. Y la respuesta sería 2,53. ¿Verdad? 2,53. ¿Qué pasaría si me dicen por decir 123,6 divide entre 100? Divide entre 100. Ah, ya, pues acá me fijo y digo, tengo 2 ceros. Entonces, esta coma tiene que correr 2 espacios ahí. Y un espacio sería aquí y el otro espacio sería aquí. 2 espacios. Entonces, la respuesta sería 1,236. ¿Verdad? 236. Y si me dieran por decir, a ver, muchos ya estamos con el 6, si me dan por decir otro número, por decir a mí me dan un ejemplo, 4,13, me piden dividir entre 100. Me piden dividir entre 100 o entre 1000, ya vamos a ponerlo, porque entre 100 ya hemos trabajado. Quiere decir que esta coma tiene que correr 3 espacios a la izquierda. 3 espacios a la izquierda, ¿verdad? 3 espacios, porque tengo 3 ceros. Entonces, pero yo acá veo y digo, esta coma solamente puede correr un espacio, que es delante del 4, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar así. Yo sigo copiando el 13, la parte decimal, porque eso no cambia en nada en división. Sigue siendo, la parte decimal sigue siendo igual, ¿verdad? Ahora digo, por este 0, yo voy a canjear el 4. Por este 0 no hay que canjear, entonces agrego el 0. Por este 0 no hay que canjear, entonces agrego el 0. Y siempre como estamos en decimales, tiene que aparecer una coma, ¿verdad? Tiene que aparecer una coma. Entonces, para la parte entera, como tampoco tengo nada, y eso también se tiene que rellenar con 0. Entonces, 4,13 entre 1000, el resultado es 0,00413.
¿Sí? Entonces, esos espacios que a nosotros nos faltan tanto en la multiplicación como en la división, si al momento de canjear pues nos faltan, tenemos que rellenarlo con ceros. Tenemos que rellenarlo con ceros. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso es el primer caso. El segundo caso es cuando nosotros vamos a dividir un decimal entre un número entero. ¿Sí? Un decimal entre un número entero. Entonces, ¿cómo tendríamos? A mí, por decir, me dicen un ejemplo, 14,23 divide entre 4, por decir. Eso me piden. 14,23 entre 4, un número decimal entre un número exacto, entre un número entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es colocarlo en forma de división, la división que nosotros siempre estamos acostumbrados. 14,23 entre 4. ¿Sí? Entre 4. Y hacemos una división normal. Entonces digo, 1 entre 4, pues no puedo dividir porque el 1 es menor. Recordemos que para dividir la parte de acá que está a la izquierda, que se llama dividendo, ¿sí? Cuando nosotros dividimos tenemos esta forma, dividendo que está representado por la D mayúscula, entre el divisor que está representado por la D minúscula. Acá tenemos el cociente que siempre se le representa con la Q y finalmente pues acá tenemos un residuo, ¿sí? Que va a ser lo que nos va a sobrar. Entonces yo digo, para poder dividir, el dividendo siempre tiene que ser mayor o tiene que ser igual al divisor, porque si a mí me dicen divide 3 entre 4, pues acá tendría que agregar todavía el 0 y no voy a poder dividir, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir. Si yo tomo de acá el 1 solito, 1 entre 4, el 1 es menor que 4, no voy a poder dividir. Entonces lo voy a tomar los dos. Y ahora se convirtió en 14. Y digo, 14 entre 4, 4 multiplicado por qué número me da 14 o quizás cerca 14. 4 por 4 es 16, se pasó. 4 por 3, 12. ¿Verdad? 4 por 3, 12. ¿Cuánto le falta a 14? Le falta 2. Le falta 2, ¿verdad? Ahora, yo voy a bajar el siguiente número, pero antes de bajar el siguiente número, yo me percato que acá está la coma. Entonces, esa coma lo voy a trasladar al cociente y normalmente voy a bajar el siguiente 2, que acá se convertiría en 22. 22 entre 4, esto es 5, ¿verdad? 5 por 4 es 20. A 22 le falta 2. Le falta 2. Ahora voy a bajar el 3. 23 entre 4 también es 5. 5 por 4 es 20. A 23 le falta 3. Y ahí terminaría mi división. Es una división inexacta que el cociente es 3,55 y tengo de residuo al número 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros dividimos decimal entre entero, pues es súper sencillo porque se hace una división normal. Simplemente hay que tener presente al momento de poder colocar la coma. Antes de bajar el siguiente número, coloco la coma en el cociente y sigo bajando el número y una división normal. A ver, vamos con otro ejemplo. Si a mí me dicen por decir 342,28, un ejemplo, me piden dividir entre 2. Entre 2. ¿Sí? Muy bien, vamos a colocarlo en forma de una división tradicional, la división que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces yo lo pongo entre 2. Entre 2. ¿Sí? Entonces digo, pues en este caso sí puedo separar al 3 solito porque el 3 es mayor que 2. 2 por cuánto me da 3 o cerca 3, eso es 2 por 1. 2 por 1 es 2, a 3 le falta 1. Bajo el 4, ¿cierto? Se convirtió en 14. 14 entre 2, eso es 7. 2 por 7, 14. Para 14 ya no le queda nada, 0. Bajo el siguiente 2. ¿Cierto? Bajo el siguiente 2 y ese 2 entre 2, pues esto es 1. 2 por 1 es 2, a 2, 0, ¿verdad? Ahora, antes de bajar el otro 2, yo me percato que la coma está acá.
Entonces voy a trasladar la coma al cociente y bajo el otro 2. Y acá también es 2 por 1, 2. A 2, ¿cuánto le falta? 0, ¿verdad? Bajo el 8, 2 por cuánto me da 8, y eso es 2 por 4, 8, a 8, 0. Entonces, en este caso ya la división es exacta porque el residuo me quedó 0, ¿cierto? Si me piden hallar el cociente, 171,14. Y de esa manera se hace una división, pues, de cuando es un número decimal entre un número entero. Pero, ¿qué pasaría? Ya vamos con el tercer caso. Vamos con el tercer caso. Cuando nosotros vamos a dividir ahora decimal entre decimal. Es decir, si a mí me dicen, por decir un ejemplo, 92,76, me piden dividir entre 1,2. Entre 1,2. Ahora sí ya tengo decimal entre decimal. Ambos son números decimales, ¿verdad? Trabajarlos y dividirlos así decimal entre decimal, pues es complicado, es muy complicado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a hacer ciertos cambios. Voy a trabajar con este número de acá, con el número que va a ser repartido, porque cuando nosotros hablamos de la división, por decir, sabemos que dividendo entre divisor nos va a dar un cociente y también un residuo. El dividendo es la cantidad que nosotros queremos repartir, porque en la división se dice así, ¿verdad? El dividendo, la D mayúscula, es la cantidad que yo quiero repartir. El divisor es en cuántas partes lo quiero repartir. El cociente es cuánto le toca a cada parte y el residuo es pues lo que me va a quedar a mí. Un ejemplo, si yo tengo por decir 50 panes, eso sería el dividendo, 50 panes. Quiero repartirlo por decir a 10 niños, a 10 niños. Entonces digo, si tengo 50 panes, quiero repartirlo a 10 niños, ¿cuántos panes les tocará a cada uno? Entonces, 10 por cuánto me da 50, 10 por 5. ¿Verdad? 10 por 5 me da 50. Entonces, si tengo 50 panes que los voy a repartir a 10 niños, a cada niño le va a tocar 5 panes. A cada niño. A los 10 niños cada uno, 5, 5, 5, 5. Y a las finales, para mí, el residuo va a ser 0, porque yo no me voy a quedar con ningún pan. ¿Verdad? Con ningún pan. Pero, ¿qué pasa si yo tengo 12 panes, por decir, y quiero repartirlo a 5 niños? Tengo 12 panes, quiero repartirlo a 5 niños. 12 entre 5 no voy a poder repartir, ¿verdad? 5 a cada uno tendría que darle 2 pancitos, ¿cierto? A los 5 niños tendría que darle 2 pancitos y con 2 pancitos me voy a quedar yo, porque 5 por 2 es 10. ¿Cuánto le falta para 12? Es 2. Entonces, si yo tengo 12 panes, reparto a 5 niños, a cada uno le va a tocar 2, 2, 2. Y 2 panes se va a quedar para mí. ¿Estamos? Y esto es una división inexacta, cuando el residuo va a ser diferente de 0. Diferente de 0. En cambio, en la primera me quedó exacto. Repartí todos los panes. Para mí no se quedó absolutamente nada. Eso es una división exacta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este ejercicio? Retomando nuestro ejemplo, es que yo, pues, este número que está acá, que lo he sombreado, que es la cantidad que en cuanto quiero repartir, lo voy a tener que convertir a un número entero, porque así entre decimal yo no voy a poder dividir. Lo voy a convertir a un número entero. ¿Y cómo lo convierto? Ya sabemos acá. Fíjense, ya sabemos acá. Si yo tuve 621, lo multipliqué por 100, este número se convirtió en un número entero. Se convirtió en un número entero. Cuando multiplico por 10, por 100, por 1000, millón, 1.000.000, la coma corre a la derecha. Tantas veces me indique los ceros, ¿cierto? Entonces yo voy a aplicar eso acá. Yo lo voy a multiplicar. Yo quiero que esta coma desaparezca, que corra a la derecha y este 12 se convierta nada más en 12. Entonces tengo que multiplicarlo por 10.
¿verdad? Tengo que multiplicarlo por 10. Así mi coma corre un espacio a la derecha y llego al último y ese número simplemente ya ahora es 12. Ya no es 1,2, ahora es 12. Ahora, si eso he hecho yo con este divisor, lo mismo tengo que hacer con el otro número, pues si no me va a alterar. Entonces digo, 92,76 tengo que multiplicarlo por 10, por la misma cantidad. La coma va a correr un espacio a la derecha, entonces acá tengo 9, 2, 7 y esa coma se trasladó detrás del 7, 6. ¿Verdad? Y ahora tengo nuevos números a dividir, nuevos números. Tengo 927,6 entre 12. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que alguien está a la espera. Ouch, ya se fue. Ya se fue. Muy bien, entonces nuevamente les comparto pantalla. Ya casi termina la clase también y recién desean ingresar. Un poquito más de puntualidad, por favor. Muy bien. Entonces, a ver, nuevamente dejo de compartir, ¿sí? Por favor. Ya está. Ahora sí, nuevamente comparto pantalla para poder continuar pues con lo que es nuestra clase. Ya está. Entonces tengo nuevos números a dividir. 927,6 entre 12. Y fíjense, he llegado a este caso de acá, al segundo caso. He llegado al segundo caso porque estoy dividiendo decimal entre número entero, decimal entre número entero. Y eso es lo que tengo acá, un decimal entre un número entero. Porque el 12 es un número exacto, un número entero. Entonces, pues vamos a dividir, voy a separar de dos cifras. 12 por cuánto me da, en este caso 92 sería, ¿cierto? Sería 92. 12 por cuánto me da 92, ¿verdad? Porque es 927,6 entre 12. Eso será más o menos por 6, por 7, me parece que es por 7. 7 por 2, 14, vamos a probar. Va 1. 7 por 1, 7 y 1, 8, sí, es por 7. Se restan estos dos, ¿verdad? Se restan. 12 menos 4, eso es 8. Acá como me presté 1, pues para que sea 12, esto se convirtió en 8 y 8 menos 8, eso es 0. Bajo el siguiente que es el 7. 87 entre 12 también debe ser 7 porque nos llegó a 84. 7 por 2, 14, ¿verdad? Va 1, 7 por 1, 7 y 1, 8, ¿cierto? Entonces acá vamos a restar 7 menos 4, eso es 3. Y 8 menos 8, eso es 0. Antes de bajar el número 6, yo veo que la coma está acá. Entonces, esa coma lo trasladamos al cociente y bajamos automáticamente el 6. Y acá tengo entonces 36 entre 12, eso es 3. 3 por 2 es 6 y 3 por 1, eso es 3. Y 36 menos 36, eso se hace 0. Eso se hace 0. Y eso sería entonces el resultado de este tercer caso de división. ¿Sí? Entonces, son los tres casos de la división. Cuando dividimos entre 10, entre 100, entre 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etcétera, la coma corre tantos ceros tengamos de espacios a la izquierda. En el segundo caso, cuando hacemos una división de un número decimal entre un número entero, pues se hace una división normal. Simplemente hay que tener cuidado al momento de colocar la coma decimal. Y en este tercer caso, cuando dividimos decimal entre decimal, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al divisor lo vamos a convertir obligatoriamente a un número entero. ¿Y cómo? Multiplicando por 10. Si acá tengo por decir 25, si hubiese sido un ejemplo, yo no lo tendría que multiplicar por 10, tendría que multiplicar por 100, porque va a correr mi coma 2 espacios a la derecha.
Entonces, vamos a multiplicar ya sea por 10, ya sea por 100, por 1000, 10.000, etcétera, etcétera. Es decir, de acuerdo a la cantidad de espacios que nosotros queremos que corra esa coma para que pueda llegar al final y pueda convertirse en un número entero. Y eso es la división de lo que es decimales. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a lo que es la multiplicación y división de números decimales? Los estoy escuchando. No, Miss, todo bien. Todo bien. Muy bien, entonces yo con esto ya estaría culminando este tema. Es más, estoy culminando ya lo que es el curso de matemática con esto. La próxima semana, el día como hoy, pues voy a estar dando inicio ya a lo que es el curso de razonamiento matemático, ¿sí? Tenemos 2 semanas también para poder trabajarlo, entonces también quiero culminar ya ese curso de razonamiento para que ustedes pues no tengan dificultades en cuanto a lo que es el desarrollo de sus exámenes, ¿sí? De todas maneras, recordarles cualquier duda, inconveniencia, por más pequeña que se les pueda presentar, cuenta con nuestros números de celulares que nosotros estamos aptos y gustosos de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces, si es que no hay más preguntas, yo con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, que todo les vaya bien. Espero que no estén con huaicos por ahí. Nosotros ya estamos con las carreteras bien cerradas para acá, que no tenemos salida. Y pues Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente sábado a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y hasta la siguiente semana. Nos vemos, chao. Profesora, chao. Cuídense. Chao, Miss. Adiós. Bye, bye. Chao.